La actividad física y el deporte tienen unos efectos beneficiosos a nivel físico y psicológico que participan directamente en el mantenimiento e incremento de la salud. Sin embargo, la práctica deportiva, tanto recreativa como de competición, puede propiciar efectos secundarios como las lesiones. Con el fin de prevenirlas, es importante conocer cuáles son las más frecuentes, en este caso, dentro del mundo del fútbol. Si hablamos de cuáles son las lesiones más frecuentes en el fútbol, hay muchas que se dan en el deporte profesional con más frecuencia, otras en la práctica deportiva futbolística de fin de semana, pero para hacerlo más simple lo podemos dividir en lesiones del tobillo, lesiones de la rodilla, lesiones de la pelvis. En todos los deportes se producen lesiones como consecuencia directa de las acciones y movimientos que les son propios. El 80% de las lesiones sufridas durante la práctica del deporte afectan a los tejidos blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Las fracturas o los daños a órganos internos solo alcanzan el 20% restante. En el tobillo la lesión más frecuente, y que yo creo que una de las lesiones más frecuentes de toda la población en general, no solamente del futbolista, son las lesiones o los esguinces de tobillo. Creo que algo hablamos la vez anterior, que se dan fundamentalmente las lesiones por inversión o doblarse hacia adentro del tobillo, que es común en la calle el pisar una baldosa floja, por ejemplo. Entonces al doblarse hacia adentro del tobillo, provoca una lesión en la parte externa del tobillo, que es de los ligamentos laterales del tobillo. Entonces el esguince de tobillo, ¿cómo lo podemos ver? Al sacarle la media, por ejemplo, vemos que tiene muy hinchado el tobillo, ya estamos pensando en un esguince más o menos serio, porque se hinchó rápidamente y supuestamente puede tener sangre adentro. Hay algo roto. Entonces, para que la gente se acuerde, podemos clasificarlos en 3 grados de acuerdo a la gravedad de la lesión. Grado 1 leve, grado 2 moderado y grado 3 severo. Grado 1 un estiramiento del ligamento, grado 2 sería una ruptura parcial y grado 3 una ruptura total. Otra lesión en el tobillo puede ser una osteocondritis del astrágalo, que es como si nosotros sacáramos con una gubia un pedacito de un cartílago. Del cartílago de la articulación se sale, queda un fragmento suelto adentro de la articulación y eso provoca dolor. Es otra de las lesiones frecuentes que se dan a nivel del tobillo. Otra lesión que se puede dar no en el tobillo, pero sí en el pie que comprende pie y pierna, serían las lesiones del tendón de Aquiles, las tendinitis o las rupturas. Normalmente los deportistas añosos o los deportistas con alteraciones metabólicas como colesterol alto, ácido úrico alto, alteraciones en las pisadas, pueden llegar a tener tendinosis crónicas o lesiones crónicas en los tobillos, que si siguen jugando con esas condiciones pueden llegar a provocar la ruptura del tendón de Aquiles, que es una lesión seria que la mayoría de las veces se operan. En la alta competencia se operan y en el deporte en general algunos los tratan con inmovilización enyesada. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the... La rodilla es, junto con el tobillo, una de las articulaciones que los jugadores de fútbol se lesionan con más frecuencia. Los impactos directos o indirectos pueden afectar a ligamentos, tendones o cartílagos. Una de las lesiones más graves que se pueden sufrir en el fútbol es el desgarro del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Sin embargo, también otras partes de la zona pueden resultar afectadas. Una lesión de un ligamento cruzado significa que un deportista de alta competencia, estamos hablando, a pesar de tener toda la rehabilitación a su mano, el médico a su mano, la operación rápida,
no demoran menos de 5 o 6 meses para volver a la alta competencia. Entonces, si eso lo pasamos a un deportista no profesional, y el tiempo de recuperación suele ser mucho mayor. Normalmente las lesiones del ligamento cruzado se dan por un mecanismo, la mayoría de las veces por extensión y giro. O sea, el deportista extiende la rodilla y gira a su vez para hacer algún gesto deportivo, y eso puede provocar. Y si además muchas veces viene con la aceleración de la jugada, eso hace que se quede el pie fijo y se va el ligamento cruzado anterior sería la tibia se va hacia adelante, es lo que impide, el ligamento impide que la tibia se vaya hacia adelante. Entonces al romperse, hace esto la tibia y se va hacia adelante. Este es el fémur, este es la tibia, hace que se vaya hacia adelante. En el caso de las lesiones de los meniscos son 2 semilunas de cartílago, fibrocartílago, que están entre el fémur, que está arriba, y la tibia, que está abajo. ¿Cómo se provocan esas lesiones meniscales? También con el pie fijo, con giros, pero normalmente son con flexión. O sea, cuando hay un mecanismo de flexión y giro con el pie fijo. En el fútbol se usan tapones, se fijan al piso, quiere girar y se le trabó el pie, y bueno, eso provoca bloqueos, provoca lesiones, dolores internos o externos, depende del menisco si es interno o externo. Los meniscos son semilunas, o sea, tienen un cuerno anterior y uno posterior, entonces hay distintos tipos de lesiones y distintos tipos de tratamientos. La pubalgia es un dolor localizado a nivel del pubis con irradiación hacia zonas cercanas de la ingle y del bajo abdomen. El fútbol es el deporte en el que más se da esta lesión, debido sobre todo a la repetición del movimiento de golpeo de la pelota con el empeine. En la pelvis tenemos una de las lesiones más frecuentes que se está dando en la actualidad, que es la pubalgia, que es una lesión que el deportista, salvo el deportista profesional, que tiene su médico y la sabe manejar perfectamente, tenemos la lesión, ese deportista que anda dando vueltas por distintos tipos de médicos, que pasa por el cirujano, que pasa por el urólogo, porque son dolores inguinales. O sea, tenemos una pubalgia alta con dolores en la inserción de los músculos abdominales en el pubis, y una pubalgia baja que son la inserción de los aductores en el pubis en la parte baja. Y si no, tenemos una pubalgia mixta que se da dolor en los dos lados, que es un dolor cuando se levanta de la cama, cuando saca el pie de la cama, cuando anda en moto, para tener relaciones, para un montón de cosas que le provoca dolor. Es una lesión muy complicada, que se da la mayoría de las veces por un desbalance muscular, o sea, mucha fuerza en un músculo y acortado el otro, o alteraciones estructurales, como hablábamos en las clases anteriores, de la columna, hiperlordosis lumbar, acortamiento de los isquiotibiales, acortamiento de los aductores. Entonces, todos esos desbalances me pueden provocar una pubalgia. Las lesiones musculares son uno de los mayores problemas a los que tiene que hacer frente el futbolista profesional, dado que representa un porcentaje significativo de las lesiones que le apartan de los entrenamientos y competición. Según un estudio del American Journal of Sports Medicine, un equipo de 25 jugadores tiene una media de aproximadamente 15 lesiones musculares a lo largo de la temporada, lo que va a suponer la pérdida de un jugador durante 37 partidos y 148 entrenamientos. Las más frecuentes son las lesiones de la cara anterior del muslo, que son del recto anterior más que todo, el cuádriceps, y las lesiones de la cara posterior, que son los isquiotibiales. Las lesiones de los gemelos y el sóleo, que son las que forman los tres músculos que forman el tendón de Aquiles. Las de la cara anterior del muslo, la mayoría de las veces al patear la pelota o al levantar una pierna, a tratar de extender la pierna, por ejemplo, contra resistencia, por ejemplo, el hecho de pegar una pelota. De la cara posterior, la mayoría de las veces se dan en los arranques, al tratar de hacer un arranque en velocidad, un pique que le dice la gente. Entonces, cuando intenta picar, se estira el músculo isquiotibial, y eso provoca una lesión muscular. La mayoría de las veces se da en la unión entre
tendón y el músculo, el vientre muscular. Los músculos tienen un tendón proximal y un tendón distal. En la unión entre el músculo y el tendón ahí es donde se provocaría la lesión muscular con más frecuencia. Hasta la semana próxima, donde nos volveremos a encontrar con un nuevo programa de Salud más Deportes. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was any